Bueno, y esta noche tenemos la visita de quien ha ocupado cargos sumamente importantes. Está con nosotros el doctor Antonio Bonfatti. Doctor, bienvenido, un gusto. Un gusto, Carlos. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. ¿En qué lugar de la ciudad nació Bonfatti? Salta 3246, Ajá. entre Crespo y Vera Mújica. Ajá. ¿Ese barrio hoy viene a ser cuál? Hoy es Agote. Agote. Antes no tenía Denso nombre. ahora estaba últimamente. No, estábamos a una cuadra, a 2 cuadras de Pichincha. Claro. Era la zona cercana a la BBC. Claro, no, bueno, desde ya Caferata estaba Caferata la Buenavista. divide, la Buenavista. Pero nosotros estábamos más pegado a una cuadra de Francia. Claro, más que ya cerca de empieza Francia. ahí empezaba Pichincha. Ahí empieza. El recelo de nuestras madres, porque en aquel entonces todavía estaba algún prostibulario, entonces Claro. no había que acercarse mucho por ahí. Era la zona non santa. Non santa. Antonio, papá, ¿qué hacía? Carpintero. Ajá. Mamá, ama de casa. Sí, era lo corriente en aquella época. Y dentro de la familia, ¿cómo venía la familia? Las hermanas. Dos hermanas mayores, ¿no? yo Sí. el tercero y una hermana menor. Ajá. ¿Y cómo era la infancia en la casa de los Bonfatti? Primero una familia que tenía unos lazos parentales así con los abuelos, fenomenal. Uh-huh. Eran las épocas de las visitas de los Sí, tíos, sí. de los primos. Y mi casa, como era muy grande, porque la carpintería, en aquel entonces existía la madera que venía en rollizos, no existía ni el chapadur, ni el aglomerado, estas cosas. Era que la madera. Los muebles eran de madera a madera. Claro. Entonces era tan grande, teníamos 3.500 metros cuadrados, que allí tenía la cancha de fútbol del barrio, de mi casa, la cancha de bolitas, el aro para jugar al básquet, la carrera de autitos y el hoyito para jugar a las bolitas. Y el paredón para hacer juego de la figurita. Entonces, Estaba todo. en la carpintería hacíamos los juguetes, jugábamos los cowboys. Un año a mi papá se le ocurrió traer una peticita, que la tuvimos mejor dicho, vino por un mes y se quedó 3, porque lloramos tanto todos los chicos del barrio que no la pudo llevar y íbamos a caballo y en el medio entre las máquinas y la viruta y los acerrines y lo disfrutábamos tanto. Fue una niñez de mucho juego, de mucho compañerismo. Yo lo escucho y digo, los chicos no saben de qué hablamos cuando hablamos de esto, porque hoy tienen todos los juegos electrónicos, lo que ven por la tele. Nosotros nos hacíamos los juguetes, tenemos Todo, casi la misma edad. Todo. Claro. En mi casa había 5 moreras, Sí. una higuera, Sí. un limonero. La fruta la sacábamos del árbol. Claro, 2 paraísos, el gallinero Sí, también. y la huerta. Mi mamá decía, andá a buscar El 3 huevos al sí. gallinero Claro. porque voy a hacer Sí. tortilla. Y lo más lindo era ver nacer los pollitos, Claro. que el problema era que después con mis hermanas adoptábamos siempre a uno y cuando llegaba Lo la, hacían sonar. cuando llegaba la época No. no lo comía porque era el tuyo. Claro, exactamente. Qué feo. Ahora, Antonio, ¿a qué colegio? Empecé en lo que hoy es la Gurruchaga, que antes se llamaba Sí. Francisco de Godoy. Ajá. Después mi papá tenía en ese sueño de ver el hijo profesional. Sí. Decía, ¿El hijo del doctor? El hijo del doctor. Lo mejor que le quiero dejar a mis hijos es la educación, decía, porque la mortaja no tiene bolsillo. Y decía, el inglés va a dominar el mundo. Te estoy hablando del año 56. Sí, sí. Y me mandó al colegio inglés con un sacrificio enorme Ahora, para qué poder pituco, pagar. qué adelantado para la época. Sí. porque en El esa Rosario época al colegio English inglés School. iban muy pocos. Rosario English School. Claro. Claro, era su visión, digamos, no que no fue errada. Yo siempre digo que era aprender inglés, francés, como nos enseñaron, y mucho deporte, porque teníamos los sports todos los martes y Sí. teníamos después las competencias. Y bueno, formó parte de nuestra vida y eso fue importante. Y el inglés hoy sirve para la función pública, No tengas duda. pero lo puede aplicar. Dicen que el chino es el que se viene, creo que su hijo, el menor, habla chino. Habla chino mandarín. Pero digo, el inglés fundamentalmente se le abre puertas, ¿no? Bueno, yo he estado en misiones en Nueva Zelanda, Sí. en Alemania, en China, y se habla inglés. Sí, En- claro. en los países árabes. Sí, claro. Y realmente Bueno, es muy... En Rusia, ¿no? Sí, en todos lados. El idioma En universal. todos lados. El idioma español hoy es el tercer idioma Del planetariamente hablando, ¿no? Así es. Bueno, y cada vez va a tener mayor incidencia, porque el crecimiento vegetativo de la población latinoamericana es mayor que la europea. Ujú. Claro, no que la China. Ah, no, la China se También. está quedando. Sí, no, la China Sí. es mucho, pero se están quedando porque ellos tienen, hasta no hace mucho era un solo hijo por familia. Sí, el Totalmente. control de Ahora natalidad. liberaron a Ahora, 2. sí, a pero 2. hasta cierto punto, pero tampoco- sí, hay como una especie de sedazo que controla. Sí, ¿no? la India va a ser la primera población Sí. del mundo en poco tiempo. La India se habla mucho Sí. inglés.
mucho inglés. Es un país que hay que mirarlo. sajón dependiente, ¿no? Sí, pero hay que mirarlo. Totalmente. Hay que mirarlo porque yo también estuve allí en India y las tecnologías... Bueno, el Silicon Valley que tiene hoy la India compite con el Silicon Valley norteamericano. Impresionante. Y el Bollywood de la India es la sede de cine más productora del planeta. Sin duda. Es impresionante la industria. Mira, pasamos un día que íbamos a ver el Taj Mahal y vimos así en la margen derecha como una ciudad que pregunto cuántos habitantes tiene, no, dice, estamos construyendo, es para 200.000 habitantes. Y los habitantes todavía no estaban, o sea, estaban haciendo todo el edificio, todas las casas. Sí. No, pero estaban haciendo todo la organización para descentralizar. Bueno, a mí me contaba hace poco que la invitaron a un concierto en Nueva Delhi, Patricia Sosa. Había 3 millones de hindúes mirando el concierto, en el que ella era una de las cantantes. Estaba Elton John, estaba Brian May, de todo. Cuando me mostró la filmación, era imposible de imaginar. 3 millones de personas viendo ese show. Wow. Y digo, bueno, uno no dimensiona en esto de la globalización lo cercano que está en este tipo de ciudad, de culturas tan diversas a la nuestra, pero que de alguna manera está todo interaccionado, ¿no? Sí, cada vez más cerca, te diría. Cada vez. Y bueno, lo que significan ahora estas nuevas formas de ver televisión, digo, sin ver los canales, ver Netflix y todos estos programas nuevos, la verdad que hay algunas series espectaculares, ¿no? Y que te hacen reconocer. Me estaba contando, y justo veníamos en el auto, me contaba un colaborador de algo que voy a ver, la visión de 10 astronautas desde la Tierra, o sea, del espacio mirando la Tierra. Y me dice, ¿cuál es el río más importante del mundo? Y yo le digo, ¿será el Amazonas? No, dice, es lo que está arriba del Amazonas, porque desde el espacio se ve que los árboles transpiran y hay como un río que flota, que a su vez después los vientos lo llevan hacia la cordillera, choca con la cordillera, genera un efecto, bla, bla, me está explicando, entonces hay unos bichitos que generan el oxígeno y la mitad del oxígeno que consumimos son de esos bichitos. Digo, estas cosas ni las sabemos, lo que estamos descubriendo, ¿no? Ahora, Antonio, dejamos la era Netflix para ir dentro de un rato. Dale. Y volvamos al cine de barrio. ¿Cuál era? Un montón. Normandy, Victoria. Normandy. El Real, que ya era otra cosa. De culto, ya en Oroño y Salta. El Gardel. Fue el más grande. El Gardel, que no íbamos a llenar de pulgas. Sí. El Ocean. Sí. Ya venir al Radar o al Gran Rex había que ponerse... Ese era el centro. No, había que ponerse saco, corbata, y ya no, había que vestirse bien. Pero con Normandí, Gardel, Victoria... Pero esos eran los del barrio. Eso es lo de mi barrio. Que tenían un sabor muy particular, porque... el Real tenía algo que no tuvo nunca un cine, el sándwich, porque tenía un bar abierto atrás durante las películas. De categoría. Y te hacían un sándwich de mortadela y queso que era, con un pebete que era espectacular. A esta hora de la noche hablar de esto es mortal. Entonces vos estabas viendo la película, 3 películas. Sí. El continuado. El continuado, matiné, familiar y noche. Sí. Entonces te levantabas, te iba a comprar el sándwichito de pebete y mientras estabas viendo la película... Y después maní comprar... No, maní comprar... ¿Cómo decía maní con chocolate caramelo bombonero. Sí. Maní con chocolate caramelo bombonero. El señor que vendía de claro. Pero esa era la fórmula. Esa era la fórmula. ¿Cómo se decía? Maní con chocolate caramelo bombonero. Totalmente. Era el bombonero que pasaba en el intervalo. En el intervalo. Y estaba el acomodador. Ah, sí. Obviamente. Yo el otro día fui con mi nieto al cine, casi me estrolo, porque no te alumbra nadie, menos mal que los celulares tienen luz, porque si no, quedo arriba de la película. Linterna, te daba el programa y cancheramente te ponías la mano para que vos le diera la monedita. Claro. Antonio, ¿y los primeros bailes dónde eran? De todo. Asalto, baile en clubes. No, asalto en el barrio. En el barrio. Pero después a los 16, 17, Unión y Progreso, los Rosarinos Estudiantil, me acuerdo allá en calle San Martín entre 1800, Caoba, qué sé yo, bueno, después Provincial, Náutico, esos eran los bailes. Claro. El baile blanco del verano. Claro. Porque somos de la misma época. Somos de la misma época. Ni te cuento lo que eran los carnavales. Nada más que era un chico de Rosario y yo era de Villadiego, pero veníamos acá a los carnavales, acá se disputaba Gimnasia, Provincial y Ñuls. Provincial era la característica que tenía el lanza perfume. Sí. Ese perfume era un tubito de vidrio
que te tiraba un perfume, pero que era helado, Tenía congelado. éter. Claro, tenía éter. Entonces, bueno, no existía ni la espuma ni nada de esas cosas. El espantasuegra. Tanta suegra. Claro, era se soplaba y salía como una se trompetita. llama así ahora todavía. Vos Se sabés llama que yo así. haciéndole una nota a Rita Lee, cuando ella estrenó Lanza Perfumi, famoso hit, yo le decía, en la Argentina era famoso, y ella no conocía que el Lanza Perfume era un tubito de vidrio. En Río, que son los inventores del carnaval, fíjate vos, que usaban como Lanza Perfume algo que no congelaba como a nosotros. Alguna figura de los carnavales, porque a Rosario venían, el contrapunto eran Johnny Hallyday en Johnny uno. Hallyday. Y, Silvi Bartán. claro. ¿Te acordás de Silvi Claro, Bartán? ¿cómo no? Bueno, y después estaban los de Serrat por primera vez Serrat. Bueno, después estaba Palito, Leo Dan, Sí. etcétera, etcétera. Pero Johnny Hallyday y Silvi Bartán vinieron varios años seguidos. Sí. Con unos atuendos fantásticos. De cuero. Sí, eran claro. loquísimos. Ujú. Bueno, eran ídolos en aquella época. Y a la hora Los de Fuego. Sí, claro. Sandro. El primero que lo trajo fue Alberto Lorente. Sandro y Los de Fuego. Cuando vino. ¿Y sabés dónde vino? Vino a un corso que se hacía en el Parque Aleph. Fue tal la gratitud de haberlo traído Alberto que nunca, hasta que partió, dejó de venir con otro productor que no fuera Llorente y nunca firmó un contrato. Mirá. Fue con el único empresario que Roberto no firmó contrato. Cuando hay que elegir algo para leer, ¿por qué se inclina, doctor Bonfatti? No hay nada en especial porque cada tiempo tiene, o cada época tiene una... Cuando era joven, las novelas históricas, las novelas La Madre, de la Forestal, ese tipo de novelas épicas, o más que épicas, Sí, que eran, digamos... el anclaje histórico. Claro, el anclaje histórico. Pero después ahora obligado a leer... lo la que uno actualidad. y qué sé yo, si tenés que leer energía renovable, busca un libro de energía renovable, tenés que leer de la cuarta revolución industrial, tenés que leer 2 o 3 libros, tenés que leer qué sé yo, los que está pasando en el mundo. Lamentablemente no hay preferencia. ¿Y También algún libro de decir, cabecera? ¿Algún autor o libro de cabecera? No, de cabecera no, porque No, de es esos tanta- libros que a uno leyéndolo a ver, le quedó vamos como... a empezar por el principio. Sí. Te diría, yo le recomendaría a cada papá y mamá, a pesar del tiempo, que todos los chicos puedan leer Robinson Crusoe. Por ejemplo. Por ejemplo, vos decís, ¿por qué? Porque te despierta a un chico de 10 años, a lo mejor no hace falta, te despierta la imaginación, te despierta el espíritu de aventura Sí, que en un claro. chico tiene que seguir existiendo. Totalmente. Y yo digo, así empezamos en esa época. Tom Sawyer, Tom Sawyer, Huckleberry Finn. ni hablar. Claro. Pero, claro, uno me dice, no, porque anticuado. No, pero tiene una esencia de que hay que rescatarla. Después, bueno, tenés la vida de todo. Desde José Ingeniero hasta El hombre mediocre, y después poder traer... Ahora leí uno de Arendt, de Hannah Arendt, y otro, y después hay uno de un indio sobre de Animales a Dioses, que lo recomiendo, un libro es precioso, de Animales Harari se llama, Harari es el autor, de Animales a Dioses. Bueno, esas cosas hay que buscar. O sea, bien ecléctico. Sí. ¿Y en la casa había biblioteca? Sí, pequeña pero había. Eso pequeña es importante. pero había. Pero yo digo, Y los cuentos, los tengo todavía. Eso es fundamental. Tengo ¿no? los libros, los cuido como si fueran tesoros. Y a la hora del cine. Todo, ¿no? todo. Veíamos todo. Todo. ¿Alguna película que uno se acuerda en me particular? acuerdo cuando mis padres nos llevaron a ver un domingo a la tarde vestidos, no sé cómo, a ver Ben-Hur. Que era, ¿vos te acordás? Charlton Heston, Haya Araret, la primera Claro. actriz israelí que hubo en el cine. Bueno, y vos te acordás la movida que era Claro. él. Entonces, y esas cosas te quedan. El Cid campeador. Claro, Otro, Charlton Heston, otro de Charlton Fue la Heston. versión norteamericana de Alfredo Alcón. Yo le decía a Alfredo Alcón, vos hiciste todo. Porque hizo Martín Fierro, San Martín, Güemes. Le digo, era No, el este hacía- Charlton es Heston. verdad. El otro hacía todo, los próximos. Bueno, después la de Johnny Weissmuller. También, Tarzán. Qué sé yo, tenés tantas. Y no, y de ahora, qué sé yo, tengo... A mí hay 2 o 3 películas que me gustaron mucho de la ¿Por década ejemplo? del 90. Tocando el viento. Contra viento y marea. Sí, Otra. también. El Sí, mismo género. Sí, La de Neruda. sí. Este, Ardiente Paciencia, que acá fue el postino. Il Postino. Volver a ver El acorazado Potemkin, Sí, por claro, ejemplo. de Einstein. Qué sé yo, te estoy hablando de
de íconos del cine. Yo no sé si hoy a Claro. los jóvenes les gustará esas películas, porque cada tiempo tiene su... Sí. ¿eh? Pero, qué sé yo, nosotros... Son esas clásicos, cosas son ¿no? clásicos, a nosotros nos apasionaba eso. Ahora miro mucho Netflix. Ujú. ¿Y Cuando puedo, ¿no? ¿Qué se ve? Ahora debe tener poco tiempo. Fuera de la campaña, ¿y qué les gusta ver en Netflix? ¿Series, películas? No series. ¿Eh? Series. Hay muy buenas series hoy Muy por buenas. The Crown. Sí, buenísima. Bueno, todas esas... hoy. The Crown es la serie hoy por hoy más costosa de la historia de la televisión mundial. ¿En serio? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que lloró por algo? ¿O se emocionó por algo? El lunes, el miércoles, el viernes pasado. Ujú. ¿El viernes? El viernes pasado. ¿Qué hicimos de malo? No, Hace el viernes menos de una pasado semana. porque fui a... Yo trabajé 19 años como médico en las parejas. Sí. Y volví a las parejas, un acto invitado, y se hizo en el cine, la Sociedad Italiana. Ujú. Me trajo muchos recuerdos, porque la Sociedad Italiana estaba venida menos, la habíamos ayudado a levantarla, con mucho esfuerzo cuando éramos más jóvenes. Ujú. Y encontrar tantas caras conocidas, tantos amigos, toda la historia del médico con sus pacientes, ver los hijos que yo había ayudado a traer al mundo como médico y que ya eran grandes, y me emocioné. Ujú. Tiene 4 hijos varones. 4 ¿Cómo es hijos. la relación padre-hijo? ¿Es de papá con límites? Bueno, ya son grandes, No, ya son sí, hombres. ya no hay más Pero límite. digo, ¿es de amigos? ¿Se hablan los temas a calzón quitado? ¿Hay consejos o consejos de ida y vuelta? ¿Cómo es el Y tema? papá nunca deja de ser papá. Ujú. Mi papá era papá y me molestaba con los consejos, y mis hijos deben sentir lo mismo conmigo. Sí. Pero uno siempre trata de qué sé yo, no puede dejar de ser padre. Ujú. A pesar de que después uno trata de ayudarlos o de compartir sus metas, sus ideales, acompañarlos, charlar las cosas. Tratamos de vernos todos los domingos. Ujú. Tratamos Mantener en lo un rito posi- que ya tenía la Sí, familia. tratar todos los domingos, si se puede, de hacer un asado, de Mm. juntar a los hijos, Ujú. a los nietos. Bueno, siempre hay esas cosas de la familia que para mí es fundamental. Y a la hora de la comida, ya que hablamos del asado, ¿es de hacer el asado el doctor Bonfatti o que lo haga otro? No se lo dejo a nadie. Ah, ¿no? Ah. Mira, yo no sé prender el carbón, una vez prendí un No, fuego y te todo. puedo hacer lo que Ajá. vos quieras asado. Ajá. ¿Y cuál es la comida preferida? ¿Asado? Asado puede ser el pastel de carnes. ¿Eh? Correcto. Una- ¿Con pasa o sin pasa? Con pasa. Ajá. Y puedo hacer publicidad acá, Sí, sí. una pizza de la Santa María. Ah, bueno, claro. Nuestras salsas rosarinas, dicen de las porteñas son agrias, Sí. fuertes. Las rosarinas son pizzas exquisitas todas. Voy un poco Pero más allá, se tal lo vez dije- la adolescencia te... Pero Antonio, voy un poco más allá. Se lo dije al gringo querido Pepe Angeli. Le digo, Pepe, que me llevaba a hacer un city tour gastronómico por los mejores lugares de Roma, le dije, Pepe, la mejor pizza es la que se come en Rosario. Sí. No, ni en Nápoles, que está Michele, que en las películas decía sí. Michele, la Loren, me acuerdo, decía Michele. No, yo si hubiera ido con la Loren hubiera hecho la maldita, pero no me dio bola para que la acompañara a comer pizza Michele. Pero la mejor pizza está acá. Sí, no tengo dudas. No ¿Eh? sé por qué. ¿Será que los gringos que vienen acá tienen otra... Tenían otra fórmula, no sé. como la Coca-Cola. Esa Claro, tiene otra mozzarella es receta. genial. Ajá. Y a la hora, ¿cuál es un día perfecto en la vida de Bonfatti? Bueno, depende, ¿qué días? No, un de día semana, soñado, por ejemplo, ¿cómo sería? levantarme, poder hacer algo de remo en mi casa. Yo tengo una maquinita para Ajá. poder hacer algo de ejercicio. Ujú. Caminar por mi casa para ver los árboles, las flores, con mi mujer. Poder disfrutar de mis animalitos. Tenemos 3 perras y 2 Ajá. gatos. Muy mimosos los gatos, tremendamente. A veces hasta por demás. Porque Qué no- fieles que son los gatos. Vos sabés que yo tengo con los gatos algo muy particular, porque yo de chico no quería los gatos, quería los perros. Y mi mujer, que es gatera, y más que gatera, le gustan todos los animales, Sí. me lo fue en alguna medida imponiendo, y ahora no dejo de enamorarme de los gatos, es increíble. Ujú. Vamos a lo que es un poco un reportaje de Bernard Pivot que tiene preguntas muy cortitas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la palabra ideal en el vocabulario de Bonfatti? La palabra que uno dice con placer. Una palabra que signifique algo positivo, importante. Respeto, ¿Y cuál es la peor palabra? violencia. Ujú. ¿Y cuál es la puteada favorita?
Que empiece con tal y termina con tal. La puta madre. ¿Visto? Esa está rankeando. Está rankeando, Sí. Los que vienen entonces dicen, la puta madre. Sí. De no haber sido médico y abordado la carrera política, ¿qué profesión podía haber sido la alternativa a abordar? Y en la medida que fui desarrollando mi vida, en todo sentido, ¿no? De médico, de la política, no sé si hubiese sido capaz, porque no soy creativo para eso, pero la arquitectura. Es el denominador común. Otra, es casi la también. profesión Encanta, que no, todo el porque, mundo dice. qué sé yo, uno ve el urbanismo, recién estábamos hablando de con Chicago. vos de Chicago, y vos ves eso y decís, qué cosa maravillosa. Esa conjunción de paisajes, de edificios, de estética, de mezclar en una placita unos zapallos así gigantes. O sea, ¿a quién se le ocurre poner un zapallo para adornar una plaza? O yuyo, y sin embargo quedan estéticamente preciosos. El Digo, famoso poroto. Bueno, ¿viste esas cosas que vos decís? ¿Cómo se le ocurre a un tipo? Bueno, ojalá uno tuviera esa capacidad de creación. Por ejemplo, un ruido insoportable. El agudo, no lo soporte. Me hace mucho daño al oído. ¿Y el sonido más placentero? La música. ¿Cuál, si tuviera la posibilidad de invitar a comer a 4 personalidades, de hoy, de ayer o De cualquier momento. de cualquier momento, ¿a quién, agudizando el ingenio, le encantaría sentar a la mesa para tener un mano a mano ahí, profundo? Guillermo Esteves Güero. Bien. Raúl Ricardo Alfonsín. El presidente Perón. Sí, Son 3. sí. Uno más. Uno más. Hermes Wiener. Mira. ¿Y por qué? Porque ¿quién te dice que podríamos llegar a conformar en este país alguna vez por todas el diálogo? Bueno, ya no me quiero meter en política, porque me dijiste que no era para hablar de política. Pero buscar el diálogo y lograr entendernos alguna vez. Si tuviera que elegir un músico, ¿a quién elegiría? Piazzolla. ¿Un actor de cine? Porque un genio creador. Sí. Para mí Piazzolla fue aprendí, y no sé si será correcto, pero a ver, hubo revolucionarios en la música y después los seguidores de los revolucionarios. Juan Sebastián Bach fue un tipo que hizo un antes y un después en la música clásica. Los Beatles fueron otros. Y Piazzolla para mí fue otro tipo. Es cierto. ¿Un actor? Qué sé yo, depende de la época. Si era joven te diría James Bond, Sean Connery. Sean Connery. Sean Connery para mí un tipo completo. completo. Sí. ¿Y una actriz? Graciela Borges. Ajá. Porque es amiga mía. Y la quiero Ahí mucho. tenemos que discutir. A ver, Y la quiero mucho. Y es excelente Es cierto actriz. que es muy amigo y de Silvia la mujer. Sí. Yo me acuerdo cuando Crónica de una señora, cuando fuimos al cine Radar a verla. Sí. Crónica de una señora. No, aparte es una tipa de una calidad humana fuera de serie. La quiero mucho. Vamos casi llegando al final. ¿Es creyente? Tengo mi forma de creer, porque, a ver, fui educado en la fe católica, después me defraudé mucho lamentablemente con quienes nos debían dar el ejemplo, que fueron los curas, Sí. con algunas cosas que pasaron, O que siguen pasando. o que siguen ¿no? pasando, entonces uno, digo, yo tengo más fe en lo que hacemos, en lo que pregonamos con nuestro ejemplo todos los días, en los valores de la familia, en la ética, y esto es lo que me mueve. El día de mañana, en el que uno esté en otro plano y le abran la puerta para entrar, ¿quién le gustaría que a uno lo reciba y que nos diga qué cosa? Ver a la gente toda junta disfrutando de ese paraíso que no es la tierra precisamente hoy. Ahora sí, vamos a lo chicos, terrenal. hombres, mujeres. A la Me gente- duele mucho lo que está ocurriendo en la humanidad, mucho. Después de esto que fue hablar sobre generalidades de la vida de Antonio Bonfatti, llegamos a la realidad. Y la realidad es que tenemos adelante elecciones que lo pueden convertir nuevamente en gobernador de Santa Fe, provincia que ya ha gobernado y que tiene un conocimiento de norte a sur, de este a oeste. Sabe muy bien lo que es gestionar y lo que es la realidad. ¿Cuáles son las preocupaciones más grandes que tiene en la cabeza Antonio Bonfatti a la hora de abordar un nuevo gobierno, de ser el gobernador? Generar trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos 32 o 34% de pobreza y nos
abruman las consecuencias. O sea, la inseguridad es producto de qué hacemos con nuestra juventud, qué expectativa le damos. Entonces esto es el drama. A veces nosotros estamos permanentemente hablando de las consecuencias y no miramos las causas. Volvemos a nuestra juventud, en donde teníamos expectativa de vida, sabíamos qué queríamos hacer, o trabajar, estudiar, pero sabíamos lo que queríamos. Hoy, a un 30-34%, a la mitad de los jóvenes en Argentina que son pobres, ¿qué le decís? Que vayan a la esquina y se junten con otro. Entonces, creo que ya cumplido los sueños que los materializamos de los santafesinos de los derechos, y me refiero a salud, educación, con tantas obras que se han hecho en la provincia, y el agua potable, y cloacas, etcétera, estamos en un momento de transformar la matriz productiva de Santa Fe, porque lo que se viene va a ser muy complejo en el mundo, con las tecnologías. Y si nosotros no creamos empleo, cada vez más la tecnología reemplaza al ser humano. Entonces, nosotros decimos como eslogan de campaña, tenemos que transformar la matriz productiva de la provincia de Santa Fe haciendo cosas diferentes. Y haciendo cosas diferentes, que el Estado apoye financieramente al mundo productivo existente hoy para ser más competitivo, a los emprendedores para generar miles de emprendimientos que hay en la cabeza de los jóvenes, que son maravillosos, que les falta capital semilla, para empezar, a todo lo que es hoy la economía social y fundamentalmente la producción orgánica de alimentos, al tema de la vivienda, del hábitat, que es movilizador de la economía, al turismo y a todo lo que va en estos desplazamientos, que no son los servicios culturales, los servicios de turismo, el servicio de las startups. Allí hay que poner mucha energía del Estado. Sin el Estado, sin los científicos y sin el empresariado no hay salida. Tenemos que lograr esa conjunción que sabés que es el triángulo de Sábato. Totalmente. A eso nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo. Que le digo a la gente, no se logra ni en un año ni en un gobierno, son políticas de Estado, que si se sostienen en el tiempo van a tener un efecto tremendo. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo, y lo más difícil es cambiar la mentalidad, nos va a esperar un mundo tremendamente difícil para todos. El otro día escuché que tiene una posición tomada de algo que me parece que los argentinos, los rosarinos, dejamos pasar de largo y que tenemos que volver a poner sobre la mesa de debate, y más que de debate, de ejecución, que es plasmar en realidad el Puerto de la Música. Claro. Nos cambiaría el destino como ciudad, en lo laboral, en lo turístico. Miles de empleos. Por eso. Miles. Es lo que sería el Guggenheim de Bilbao para los españoles, o la ópera de Sydney para los... Fíjate vos, sería la única obra de Niemeyer en Argentina. Sí, claro. Que la vino el hijo a avalar acá, ¿no? Guggenheim tiene 5 millones de turistas, claro, están en el centro de Europa, están en España. Sí, pero no iba nadie a Bilbao hasta el Guggenheim. Vos pasaba que todo tengamos, el mundo de largo. Suponete que en lugar de 5 millones tenemos 240.000, tenés que triplicar la capacidad hotelera, gastronómica, de servicio de Rosario. Sería fantástico. Más agregarle los eventos culturales. No, además Rosario es una gran la ciudad de la música, cultural, la ciudad de la música. Nosotros tenemos que esas identidades, no hay que perderlas, porque eso también cuánto te potencia en los jóvenes. Yo veo las orquestas de Ludueña, la orquesta de todas las orquestas que están hoy en la ciudad. Digo, ¿usted cree que casualidad esto? Cuando en una villa está latiendo un violín, ¿qué está pasando en la casa de esa casa? La violencia. Claro, y digo, nosotros, a veces me dicen la policía, sí, la justicia, dale expectativa a la gente, empoderar los clubes de barrio como lo estamos haciendo con infraestructura para que un chico vaya a hacer deporte, lo sacá de la calle, seguir trabajando con la escuela, seguir con el plan ABRE. Digo, esto es lo que nosotros tenemos que proteger. Lo otro es varita mágica, creer que vamos a resolver la violencia porque nosotros le hemos dispuesto. Mentira. Claro. Mentira. Es como replicar la casa que contaba Bonfatti en aquella época, pero hacerla en grande para todas las personas. Sí, su casa de la niñez, con todo lo que había, con toda la contención y todo lo que había, quizás replicarla a lo grande. Pero ponete al revés, vamos a la casa de esta persona que nació en un lugar oprobioso de la ciudad. ¿Qué expectativa tiene? Claro, chico, que no tiene una mesa para hacer un deber. Totalmente. Sí. Con papá y mamá que no trabajaron porque perdieron el laburo en los 90 cuando que se no los vio nunca. O que no los vio nunca. España, el abuelo. ¿Qué les puede estar? ¿Qué capacidad simbólica tiene ese chico para pensar algo diferente? No, ninguna. Entonces decimos, no, vamos a pegarle al chico. No, vamos a darle alternativa. Al joven, al chico. Este es el debate. Si no nos quedamos haciendo al revés, vamos siempre sobre la consecuencia, la causa. La causa. Y algunos me dicen, ¿por qué no empezaste antes? Porque los tiempos
Las cosas tienen su tiempo. Si vos no tenés hospitales, si tenés una provincia desigual, creamos 255 escuelas secundarias nuevas. Crecimos 14% la escuela pública, la matrícula cuando cayó 5 la nacional y 68 crecimos la terciaria. 255.000 metros cuadrados de edificios de salud. La mejor salud pública argentina. ¿Ustedes creen que eso se hace en un día? No. Es un proceso. Pues sí. El tema es que siempre hay mucho por hacer. Así es. Antonio, como dijo una vez Antonio Carrizo, maestro, los caminos de Rosario se hicieron para cruzarnos y para volver. Sí, señor. Vale la pena. Gracias. Qué ciudad hermosa. Hermosa. Gracias.